primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un candado muy especial, un Asa Ruco 2 que me envía mi amigo Henrik desde Dinamarca. Muchísimas gracias, Henrik, me encanta este candado. Llevaba mucho tiempo detrás de un candado de estos, pero son raros, difíciles de encontrar y muy caros. Además este tiene un cilindro muy especial para mí. También llevaba mucho tiempo detrás de él. El rotor tiene una lámina recubriéndolo que posibilita un fresado profundo en el que se enganchan muy bien los spool. Lo veremos luego cuando lo desmontemos. Como veis funciona perfecto. Retiene la llave. Es necesario apretar el arco para cerrarlo. Tiene mecanismo a bolas, no es posible bypassearlo con una lámina. Una gozada. Esta sería la llave. Os muestro la codificación. El segundo es muy largo, está prácticamente colocado desde el principio. Quinto y tercero son cortos, pero con este boca llave, que es relativamente ancho, se puede trabajar muy bien desde aquí y llegar a todos los pernos. La clave para abrir este candado, sin duda la tensión. Hay que ir con una tensión muy suave que nos permita pasar el fresado. Si vamos con una tensión excesiva, se engancharán los spool y se complica muchísimo la apertura. Vamos a intentar abrirlo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Utilizaré este tensor casero y esta ganzúa de un set chino. Es un hook muy fino y, como sabéis, es el que más utilizo yo. Vamos con tensión muy leve, de atrás hacia adelante. Buscamos el quinto, ahí está. Pide un clic, 2, 3 clic, se coloca, cuarto nada, tercero nada, segundo nada, primero pide, hace un clic, segundo colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto nada, primero colocado, segundo colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto nada, primero colocado, segundo colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto, primero colocado, segundo colocado. Vamos a ver el tercero pide. Un clic, cuarto un clic, quinto pide, un clic y vuelve el falso colocado, primero nada, segundo colocado, tercero parece colocado, cuarto un clic, quinto un clic, primero colocado, segundo, tercero un clic, cuarto un clic, quinto colocado, pide el primero y al colocar el primero daría la apertura. Ahí está. Como veis, pide mucho retoque. Esto es debido a que vamos con una tensión muy ligera, pero si aumentamos la tensión se complica muchísimo la apertura.
Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, esto sería lo que lleva dentro. Os voy a mostrar en primer lugar el rotor para que veáis a qué me refería. El rotor es aparentemente normal, pero si lo miramos por debajo vemos que aquí hay un dibujo que entrelaza esta chapa. Es una lámina que recubre todo el rotor y que posibilita este fresado que veis aquí. El rotor de latón está rebajado y la lámina tiene la circunferencia perfecta del perno. Así queda aquí un hueco en el que se enganchan muy bien los spool. Se enganchan. En este caso lleva spool tipo ASA, modelo nuevo, que tiene muy poca profundidad y se enganchan relativamente poco. Pero cuando lleva contrapernos tipo antiguo, como serían estos de aquí, que me envió mi amigo Joshua, muchísimas gracias Joshua. Este sería el modelo antiguo. Como veis es muchísimo más profundo. Voy a intentar colocar uno de cada. Como podéis ver, el antiguo es mucho más profundo. Este es el antiguo. Y ese sí se engancha muchísimo en el rotor. Estos se enganchan y quedan ahí trabados. Una pasada. La idea va a ser sustituir los ASA nuevos por estos antiguos. E intentaré ofreceros la apertura lo antes posible. No sé si conseguiré abrirlo, pero esa es la idea, porque este rotor, en mi opinión, ha nacido para tener estos pernos que encajan a la perfección con él. Bueno, vamos a ver los pernos que llevaba el cilindro. Vamos allá. Como veis, todos los pernos son normales, fuertemente biselados en el extremo. Eso facilita que se pasen. Y los contrapernos serían todos spool ASA, modelo nuevo. Los muelles todos iguales, de acero. Una verdadera gozada. Está muy bien hecho, tiene unas tolerancias muy buenas y son cilindros con los que se aprende muchísimo. Como os digo, sustituiré por estos otros spool y espero poder ofreceros una apertura pronto. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este candado ASA Ruco 2 que me envió mi amigo Henrik. Muchísimas gracias, Henrik, con el rotor
con lámina y 5 pernos. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.